Hola a todos, buenas tardes, por aquí, por Zoom, por allá, por YouTube. Otro jueves todos y todes en este día de lluvia, pero también para celebrar. Y estaba pensando en este ratito que estábamos conectando, por eso los minutitos de demora para ir haciéndolos ingresar, que estábamos conectando el Zoom a la reproducción en vivo en el canal de YouTube. Estaba pensando que este mes de octubre estamos transitando un octubre con intenso, un octubre intenso. Por un lado, por algunos logros incipientes, pero bienvenidos esos logros, fundamentalmente no porque son de alcance todavía, digamos, requiere mayor realización, pero en realidad lo que hace es, además de concretar algunas cosas, es visibilizar la problemática imprescindible de la comunidad LGBTI. Así que hubo por lo menos 2 decretos de distintas pertinencias, por supuesto, pero lo que promueve justamente es lo que hablábamos en alguna reunión, y es la necesidad de sostener la vida misma. Entonces, uno de los decretos, que fue el 721, para lograr el cupo laboral, para emplear al menos 39.000 personas de la comunidad. También hubo otro decreto, que es el 734, con el programa Acompañar, para colaborar, digamos, allí con el cobro de algún subsidio de ser necesario. El primer canal argentino, que fue muy reciente, que es IP, que es justamente para como un canal con paridad de género, ya no solamente en el aire, sino también ubicando en los distintos puestos de trabajo. El 35 aniversario de la plurinacional de mujeres lesbianas, trans y no binarias, así lo llamaron, que fue con distintos eventos y plataformas, que fue el 10 de octubre en la provincia de San Luis. Y uno de ellos, lo repaso porque me quedé pensando en eso, digo, ¿qué movimientos en octubre? Pero uno de los que me parece a mí creo que el más relevante, no solo de octubre, diría casi del año, y es la recuperación del respeto a la diversidad, del respeto a las comunidades originarias, que es la restitución por elecciones de la democracia en el pueblo boliviano. Me parece que constituyó, ¿no?, lo más relevante, diría yo, en este hacer sitio al respeto a la diversidad. Y nosotros tenemos en nuestros jueves también logros, y en nuestro movimiento, en este ciclo de interrogación, de revisión de la tarea que nos importa, que forma parte de nuestra inserción en la comunidad y entre las comunidades, ¿no?, amplias, también nuestra revisión en nuestra práctica, ¿no?, lo que va a incidir en nuestra práctica. Y entonces hoy tenemos que hacer de este jueves lluvioso, de este jueves de encuentro, un lugar, como venimos diciendo, pero hoy también bien notoriamente, un lugar bien hospitalario. Y bien hospitalario por nuestro invitado, y nuestro invitado que inició su recorrido en la residencia, conozco el hospital también, la residencia en el Ramos Mejía, y siguió, obviamente que siguió con sus producciones y sus lecturas. Estoy hablando de Bruno Bonoris, que le damos la bienvenida y el agradecimiento por formar parte, ¿no?, y venir bueno, a acompañarnos y a decir lo que tiene por decir y lo que nosotros vamos juntos ¿no?, a trabajar. Así que muchísimas gracias, lo presento. Además, el título que eligió, si yo les tengo que decir que muchos de los que están aquí, sobre todo de la comisión, me conocen, y todo lo que es interrogación de los dogmas, yo lo aplaudo de pie y saltando y dando cabriolas. Así que el título que eligió también es re bienvenido, que es Críticas sexuales al dogma psicoanalítico. Aplaudo sola, porque los demás están todos muteados.
Bruno es bueno, licenciado en psicología, magíster en estudios interdisciplinarios de la subjetividad por la Facultad de Filosofía y Letras, docente de psicopato de la Cátedra 2 de la UBA, miembro de APOLA, que es Apertura para Otro Lacan, coordinador de la sección Subjetividad y Medios de la revista digital El Sigma, y autor del libro, que creo que fue el año pasado, de Letra Viva, que es El nacimiento del sujeto del inconsciente. Gracias, Bruno. Bueno, bienvenido a este ciclo. Nosotros celebramos, todos los jueves celebramos. Así que bienvenido a esta celebración, te escuchamos, yo también me muteo y ahí te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. En principio quiero agradecerles, ya les agradecí por hacerlo público, porque me siento realmente muy, muy feliz de participar de este tremendo curso. Me parece, de verdad, de los cursos más potentes que vi en el año, y que se haga en el servicio de un hospital. Bueno, es maravilloso. Así que estoy muy, muy feliz, estoy bastante nervioso también. Pero bueno, vamos a meterle entonces. Perdón, quiero agradecer como se merece, obviamente a Marina, la directora del curso, a Marina Luis, y también a la comisión organizadora, a Belén, a Florencia, a Victoria y a Nerina por pensar en mí. No sé cómo se les ocurrió, pero les agradezco mucho, muchísimo, de poder transmitirles algunas cosas que estuve pensando ya hace varios años sobre este tema. Me anticipo, tengo dificultades con el tiempo, en general, es algo de lo cual no me puedo curar, pero voy a tratar de transmitir todo lo que pensé en 1 hora y 10 como mucho, y luego dejar espacio para que conversemos. Si no llego, bueno, se interrumpirá donde se interrumpirá. Voy a ir a un ritmo ágil. El título es, en efecto, Críticas sexuales al dogma psicoanalítico. Quizás debería haberse llamado, pero hubiera sido un poco más pobre el título, Críticas acerca del sexo, la sexualidad o la sexuación vinculados al dogma psicoanalítico. Era un título enorme, así que me gustó cortito y al pie, Críticas sexuales al dogma psicoanalítico. Voy a proponer 4 críticas que debería hacer como una especie de reflexión, ¿no? de interpelación dentro del ámbito psicoanalítico, que nos vienen de varias disciplinas. Estas 4 críticas son una crítica histórica, una crítica política, una crítica epistemológica y una crítica ética. Voy a intentar decir algo de cada una de ellas. Van a ver que estas 4 críticas están íntimamente vinculadas. De hecho, hasta podría pensarse que es una sola crítica con varias dimensiones. Bueno, comienzo con una cita de Lacan. Voy a traer algunas citas. La cita de Lacan es de La dirección de la cura y los principios de su poder. Ahí Lacan dice lo siguiente, apenas comienza el texto, dice: la impotencia para sostener auténticamente una praxis se reduce, como es corriente en la historia de los hombres, al ejercicio de un poder. A mí esta cita siempre me impactó, porque no es muy común que Lacan hable del poder, y que lo haga en su escrito técnico o en su escrito clínico es llamativo. Y de hecho, ¿no? Esa impotencia para tener una praxis, que es la del psicoanálisis, decanta entonces en el ejercicio de un poder. Por lo cual, no estamos ante un problema teórico, un problema vinculado a nuestro diálogo con otras disciplinas, sino que estamos ante un problema estrictamente clínico. ¿Cuándo un psicoanalista ejerce su poder? En principio, cuando renuncia a su posición, ¿no? A su posición ética. Es decir, lo voy a decir así muy sintéticamente, cuando empieza sabiendo, cuando ya sabe. Es decir, en términos freudianos podríamos manifestarlo de esta forma: cuando el analista se corre o no respeta las reglas del juego, que las reglas del juego son, siendo muy freudiano, asociación libre y atención flotante. Un ejemplo de cuando un analista no respeta las reglas del juego es uno de Freud. No sé si recuerdan el sueño de Dora, el primer sueño de Dora, el de papá se me quema el alajero. Dora venía hablando, ¿no? Venía relatando el sueño, y en un momento dice: podría
una asociación, dice, podría ocurrir algo que me hiciera levantar de la cama a la mitad de la noche. Y Freud dice, bueno, espere, subraye eso porque va a ser muy importante. Se dan cuenta que Freud ya supo, ya comprendió, y de hecho lo que Freud comprendió en relación a ese tema fue la cuestión de la masturbación infantil, es decir, algo vinculado a la sexualidad. Y después Freud va por ahí, avanza por ahí, hace el experimento de la carterita, bueno, etc. Eso es ¿no? un correrse de la regla. Pero también cuando ignora, no solamente cuando sabe, también cuando ignora ¿qué? ¿Qué es lo que el analista no debe ignorar? No debe ignorar las condiciones de posibilidad de surgimiento de su práctica, de sus métodos, de sus instrumentos, de sus objetos. Es decir, cuando cree que lo que él observa, lo que él diagnostica, es lo que encuentra en la naturaleza, en lo dado, como si fuese una realidad en sí misma. Y de esto vamos a hablar, porque en el ámbito del psicoanálisis, donde el psicoanálisis ejerció su poder, cuando supo a dónde debía dirigirse la cura y cuando ignoró que lo que concebía como norma, como un final feliz del Edipo, por ejemplo, lo que ignoró eran que eran imperativos de época en relación indudablemente a un tema específico que es el de la sexualidad o de las posiciones sexuadas. Otro ejemplo claro, hay miles de ejemplos, miles y miles, pero un ejemplo claro muy cercano a nosotros es el análisis que hace Lacan del complejo de Edipo de Juanito, donde considera que el final no es tan feliz porque Juanito iba a ser un hombre no tan viril, iba a ser esos varoncitos que le sacan los pantalones, ¿no? O sea, bueno. O sea, si el psicoanálisis fue y es, en alguna de sus manifestaciones, un dispositivo de poder, se debe, entre otras cosas, al total rechazo de la historia. Es decir, lo que le decía, ¿no? Se confundió lo que existe, lo que observa, lo que diagnostica, con lo dado, y lo dado con el deber ser. Y lo dado con el deber ser. Ahora, me voy a explicar, porque quizás esto es un poco abstracto, pero... Es decir, que el diagnóstico se transformó en norma. ¿Qué lugar ocupó el psicoanálisis entre las teorías que describen, en un sentido muy amplio, los dispositivos de saber-poder? ¿Qué lugar ocupó el psicoanálisis? Gail Rabin, en el texto El tráfico de mujeres, lo dice de un modo que a mí me parece excelente. Ella dice que el psicoanálisis trabaja, y cito, con el residuo que deja en los individuos su enfrentamiento con las reglas y las normas de la sexualidad en la sociedad en que nacen. El residuo que deja en los individuos su enfrentamiento con las reglas y las normas de la sexualidad en la sociedad en que nacen. Deberíamos pensar nosotros a qué se refiere ella con reglas y normas, ¿no? Vamos a dejarlo en suspenso eso. El problema, dice la autora, es que el psicoanálisis no fue solo una teoría de los mecanismos de reproducción de las normas sexuales, sino que también fue parte de esos mecanismos. ¿Y por qué fue parte de esos mecanismos? Porque el diagnóstico que estableció el psicoanálisis justamente se explicó en función de algo dado, y no como algo que surge en determinadas condiciones históricas, es decir, políticas. Y por lo tanto, aquello que se consideró lo dado, se consideró lo que debía ser, cómo debían ser las cosas. Y esto no es un problema viejo, es un problema que tiene su incidencia en la actualidad. Entonces, aquí me parece que está todo el meollo del asunto, ¿no? La pregunta es si vamos a estar advertidos y vamos a tener una buena teoría bien pensada de los mecanismos de reproducción de las normas sexuales, o si en verdad vamos a ser parte de esos mecanismos. ¿Cómo salir de esos mecanismos? ¿Cómo no ser parte de esos mecanismos? ¿Cómo no formar parte de esos mecanismos? Bueno, mi propuesta es atendiendo a estas 4 críticas. No digo, por supuesto, no digo que sea la solución última para nada, es una propuesta. Vamos a la crítica histórica.
La pregunta en relación a la crítica histórica es, ¿por qué al psicoanálisis le importa la sexualidad? ¿Por qué al psicoanálisis le importa tanto la sexualidad? Traigo una cita de una carta que le manda Freud a Jung. Esta cita la va a dar referenciada unas 100 veces, pero me parece excelente, la traigo nuevamente. Freud le escribe a Jung lo siguiente, escuchen. Mi querido Jung, prométame que nunca desechará la teoría sexual. Es lo más importante de todo. Vea usted, debemos hacer de ello un dogma, un bastión inexpugnable contra la negra avalancha del ocultismo. Es decir, yo cuando leí esta cita me quedé perplejo, en principio porque Freud dice que habla de la teoría sexual, habla de una. Yo me pregunto, ¿qué? ¿Freud pensaba que el psicoanálisis era una teoría sexual? Y dos, por supuesto, la idea que Freud tiene que hacer de la teoría sexual un dogma para luchar contra el ocultismo. Es una contradicción franca, pero hay algo de eso. Me parece que hay algo de eso en la historia del psicoanálisis. Y fíjense que en verdad, si uno lo piensa rápidamente, es difícil sostener que el psicoanálisis sea una teoría sexual, porque parece más bien que en la obra de Freud hay como una especie de imperativo epistémico vinculado a los problemas de la sexualidad que atraviesan la obra entera de Freud. ¿No? Como si ese imperativo epistémico vinculado a la sexualidad atravesara radialmente toda la obra. Me hice una listita que la hice hace algunos años y la tengo casi que en la billetera, de todas las teorías que tiene Freud con respecto al sexo y la sexualidad. Se las leo así rapidito. La teoría de la seducción, la teoría de la mala higiene sexual para las neurosis actuales, la teoría del conflicto sexual moral para las psiconeurosis de defensa, la teoría de la perversión polimorfa del niño, la teoría de la pulsión como energía sexual, la teoría del síntoma como satisfacción sexual, la teoría del síntoma como ensamble de la pulsión y fantasías sexuales, el complejo de Edipo, el complejo de castración, la teoría de la diferencia sexual anatómica y sus consecuencias psíquicas, y podríamos seguir, ¿no? Y no es que, bueno, todo tiene que ver con todo, no se puede resolver el problema así, ¿no? Pero en principio tengo la impresión de que podría hacerse como una gran división en dos grandes capítulos del psicoanálisis acerca del problema del sexo, la sexualidad. Fíjense que estoy siendo súper impreciso, pero me parece que el tema es algo impreciso, que son dos capítulos entonces, son los siguientes. El primero de ellos es el capítulo que yo llamaría el capítulo de la satisfacción sexual. Y es importante este capítulo porque una de las ideas más importantes de Freud es que el síntoma no solo es un mensaje inconsciente, no solo es un mensaje que debe ser descifrado, sino que además es una satisfacción sexual. Es importantísimo como un problema clínico la idea de que el síntoma implica una satisfacción sexual. El concepto central de este capítulo es el concepto de pulsión, que es el nombre de la energía sexual para Freud, y el término con el que queda asociado, especialmente en Lacan, es el de sexualidad. Y el segundo gran capítulo para mí, es el de la diferencia sexual. El concepto nuclear en este capítulo es el falo, y el término con el que se asocia es sexo o sexuación. Ambos capítulos están profundamente conectados y lo que les voy a proponer muy brutalmente, intentaré ir explicando, es que el primer capítulo de la pulsión es una de las subversiones más importantes en la historia del pensamiento contemporáneo. Lo digo rápidamente, la idea de Freud, que es absolutamente loca para su época, que la pulsión en principio no tiene ningún objeto, es independiente del objeto, o sea, esta hipótesis derriba por los aires toda la psiquiatría decimonónica, o sea, con una frase el tipo te tira abajo la psiquiatría, porque la psiquiatría decimonónica estaba sustentada en el concepto de instinto sexual. Se dan cuenta que si uno sostiene esto y lleva esta idea a su límite, no puede sostener más que existan las perversiones.
porque si la pulsión no tiene ningún objeto, en principio es independiente de su objeto, entonces todo objeto es contingente, es decir, todo objeto pudo haber sido como no haber sido, y por lo tanto no hay una norma. Pero bueno, no se llegó a esa conclusión. El camino es mucho más complicado. ¿Y por qué es complicado? Porque creo que la contrasubversión, o sea, la contrasubversión de la pulsión, es el capítulo de la diferencia sexual. Específicamente, dos cosas, el complejo de Edipo y la evolución libidinal. Voy a ver si logro explicar esto con mayores argumentos. Bueno, pero volvamos a la pregunta de por qué nos interesa la sexualidad. En el seminario 11, Lacan dice que la realidad del inconsciente es sexual. Y ahí dice, cito, el asunto, el de la realidad sexual del inconsciente, es tan difícil de abordar que acaso solo pueda esclarecerse por una consideración histórica, dice Lacan. Después avanza. Me quedo con esto. ¿Cuál es el vínculo entre la importancia de la sexualidad para el psicoanálisis y la historia? ¿Qué pasó en la historia, podemos decir, para que al psicoanálisis le importe tanto la sexualidad o sus problemas graviten en torno de la sexualidad? Bueno, obviamente, Foucault. Vamos a Foucault. Con Foucault pasó algo increíble, que es que sacó un libro en 1976 que se llama Historia de la Sexualidad, que indudablemente es una, entre otras cosas, no solamente eso, una interpelación hacia el psicoanálisis y no pasó como si nada. Pasó como si nada para el psicoanálisis. Una demostración muy fácil es que ustedes van a una librería y hay 400 millones de libros de psicoanálisis y no van a encontrar uno que hable de este tema. No, muy poquitos. ¿Por qué? No, es realmente muy enigmático lo que pasó con Foucault. Bueno, a mí me han llegado a decir que Historia de la Sexualidad es un panfleto contra el psicoanálisis. En ese texto de 1976, Foucault le hace una doble crítica al psicoanálisis, ¿no? Una crítica vinculada al poder y una crítica vinculada a la historia, justamente, ¿no? La crítica política es la famosa crítica a la hipótesis represiva, es decir, un cuestionamiento a la teoría psicoanalítica del poder, ¿no? Y la segunda, que es epistémica e histórica, es sobre el lugar de la historia sexual para el psicoanálisis. Y lo que dice Foucault ahí es bien clarito, dice que si bien se creyó que a partir del siglo XVII, XVIII se sufrió de modo exponencial una censura sobre el sexo, sobre los discursos sobre el sexo, un poder limitante sobre nuestra naturaleza sexual, por el contrario, a partir de ese momento no dejaron de proliferar los discursos sobre el sexo, no dejó de proliferar la confesión de la carne, y el sexo fue perseguido hasta sus ramificaciones más íntimas, ¿no? Y justamente, dice Foucault, es ahí donde reside la eficacia del poder. Es decir, en hacernos creer que en la verdad del sexo encontraremos la esencia de nuestro ser. Y que por lo tanto debemos decirlo todo para liberarnos de esas cadenas represivas que nos impiden ser quien realmente somos. O sea, el éxito de los dispositivos de poder no se basa entonces en silenciarnos, en censurarnos, en reprimirnos, etc. Foucault no dice que eso no pase. Dice que eso no es lo más relevante. ¿Qué es lo más relevante? Que el poder tiene otra faceta, que es la faceta productiva, positiva, que es que el poder nos hace hablar, nos hace actuar, nos hace ser, justamente, nos hace ser. Entonces lo que dice Foucault es que a partir del siglo XVII, siglo XVIII, el sexo fue elevado a la condición de fundamento ontológico, es decir, que nuestra esencia sería, sobre todas las cosas, sexual. Un par de citas. La primera de dos entrevistas que le hicieron a Foucault, la primera entrevista es Sexualidad y Poder. Ahí Foucault dice: el hombre occidental siempre ha considerado que lo esencial en su vida es su sexualidad, y cada vez más. No sé si escucharon este siempre
a mí también me impactó. Que alguien como Foucault diga de algo que es siempre, me dejó patitieso. Pero es interesante porque, si bien es probable entonces que la sexualidad siempre haya sido esencial para el hombre occidental, cada día es más, eso va creciendo. Pero ¿cuál es la característica entonces de nuestra época, si se quiere? Cuando digo nuestra época, se dan cuenta, estoy hablando de la modernidad, estoy levantando la lupa bien alto, ¿no? De la modernidad. Dice Foucault, en Occidente los hombres se individualizan gracias a una serie de procedimientos y creo que la sexualidad, mucho más que un elemento del individuo que se expulse de este, es decir, que se reprima, es constitutiva del lazo que se obliga a la gente a entablar con su identidad bajo la forma de subjetividad. Es decir, la sexualidad siempre importó al ser humano, y cada vez más. Y en el occidente moderno, decimos nosotros, la sexualidad es constitutiva en el sentido en que se obliga a la gente a pensar su identidad en términos de sexualidad. O sea, la pregunta por quién soy realmente, qué deseo realmente, gravita en torno a la sexualidad. Otra cita del el artículo El verdadero sexo. Ahí Foucault se pregunta, ¿tenemos verdaderamente necesidad de un verdadero sexo? Con una constancia que roza el empecinamiento, las sociedades del occidente moderno han respondido por la afirmativa. Durante mucho tiempo, estas exigencias no existieron. Se admite que las verdades más secretas y profundas del individuo hay que buscarlas por el lado del sexo. Es ahí donde mejor se puede descubrir qué es aquel y qué lo determina. En el fondo del sexo, la verdad. En el punto de cruce de estas dos ideas, que no debemos engañarnos en lo concerniente a nuestro sexo y que nuestro sexo esconde lo más verdadero que hay en nosotros, el psicoanálisis arraigó vigor cultural. Nos promete a la vez nuestro sexo, el verdadero, y toda la verdad de nosotros que vela secretamente en él. Última referencia, perdónenme la cantidad de citas, pero me parecen muy claras y muy importantes. Dice Foucault, los psicoanalistas nunca se tomaron muy en serio el problema de la producción de teorías sobre la sexualidad en la sociedad occidental. Entonces, la pregunta, ¿no es la diferencia sexual anatómica una teoría? ¿No es la consideración de la mujer como un enigma una teoría? ¿No es la premisa universal del falo una teoría? Quiero decir, más allá de la teoría infantil, ¿no? Una teoría de una disciplina. Lacan también tiene una teoría histórica acerca de la subjetividad con la que trabaja el psicoanálisis, de eso se trata mi libro justamente, porque para Lacan las condiciones de posibilidad de surgimiento del inconsciente, del sujeto del inconsciente, se dieron en el siglo XVII. ¿Se dan cuenta? La coincidencia de fechas. Luego de dos cuestiones para Lacan fundamentales, que son el surgimiento de la ciencia moderna y el cogito cartesiano, ¿no? No voy a decir nada acerca de esto, si alguien quiere leer el libro, seré muy feliz. Pero si seguimos esta lógica, o sea, que Lacan sostiene que el sujeto del inconsciente no es algo que exista en tan total, sino que hubieron determinado tipo de condiciones históricas, epistémicas, para que surja algo así como el sujeto del inconsciente, que son la ciencia moderna y el cogito cartesiano, y articulamos lo que dice Foucault con lo que dice Lacan, debemos concluir, es una hipótesis, que el inconsciente solo pudo surgir precisamente en el momento en el que el sexo quedó elevado al estatuto de categoría ontológica. Es decir, cuando la pregunta por el ser gravitó alrededor de la posición sexuada. Y acá viene una pregunta que me parece interesante porque es una crítica a Foucault. ¿No es la invención del psicoanálisis concomitante con el nacimiento no solo de una exhortación a buscar la verdad en el ser mismo, sino justamente de un padecer específico vinculado a ese imperativo? No sé si se entiende la pregunta.
¿no? Porque en general se piensa, o esto es lo que piensa Foucault, es que la invención del psicoanálisis es correlativa entonces a el nacimiento de las ciencias sexuales que incitan a la gente a revelar la verdad de su sexo. Pero no podrá ser también que el psicoanálisis surja justamente por un padecer vinculado a este imperativo, allí donde donde algo nos exige que encontremos la verdad en nuestro ser, ¿no? Ese padecer en función de ese imperativo. ¿No es eso lo que el psicoanálisis viene a alojar? En la conferencia Lugar, Origen y Fin de mi enseñanza, Lacan dice que dice esto que me parece también muy interesante, que se podría pensar, dice Lacan, que debe haber habido una razón para que la sexualidad haya asumido la función de la verdad. ¿Por qué? Porque Lacan también se lo pregunta, ¿por qué la sexualidad asume ese lugar de la verdad? Y dice Lacan, ¿no? Y además, si alguna vez la asumió, todavía la conserva, dice Lacan. Y ahí dice, la sexualidad agujerea la verdad. Es justamente el terreno, si puedo decirlo así, en que no se sabe con qué pie bailar. No se sabe con qué pie bailar a propósito de lo que es la verdad. Uno se pregunta, dice Lacan, uno se pregunta, cuando se es un hombre, por ejemplo, si se es verdaderamente un hombre. O para una mujer, si se es verdaderamente una mujer. No solo se lo pregunta el partener, dice Lacan, sino se lo pregunta uno mismo. Y eso cuenta de inmediato, para todo el mundo. O sea, se dan cuenta entonces que hay buenas razones para pensar que si el psicoanálisis se preocupa por el sexo, la sexualidad, no es por algo inherente a la esencia del ser humano, del parletre, por decirlo así, sino más bien que hubo razones históricas, pero cuando digo históricas me refiero culturales, políticas, económicas, para que el sexo adquiriera ese estatuto, ese valor, ese estatuto ontológico, y que naciera entonces un padecer específico vinculado a ese imperativo. El problema justamente es que el psicoanálisis a veces, como dijo Foucault, no actuó en función de este diagnóstico, sino actuó como siendo parte de esa máquina reproductiva, exigiendo la verdad en el fondo del ser. Está lleno, a lo largo de la historia del psicoanálisis, esas interpretaciones que son, ¿no? En el fondo hay un deseo homosexual, ¿no? En el fondo usted es homosexual porque, no quiere saber nada de la castración. Bueno, paso a la segunda crítica, a la política. ¿Cuál es el lugar del Edipo para el psicoanálisis? A lo largo de la historia de nuestra disciplina, el Edipo, más que una teoría acerca de la constitución de los sujetos, para mí fue una maquinaria hermenéutica, es decir, una máquina para leer textos, para interpretar textos. Cuando digo textos me refiero para interpretar lo que los pacientes decían. Hace poquito leía el libro de Racker, el famoso libro de técnicas sobre Racker, y me pareció muy curioso que Racker dijera, con cierta lógica, que cada vez interpretaban más. Cada vez interpretaban más. Y tenía como ideal interpretar cada frase. O sea, el tipo, alguien, el analizante dice algo y el analista interpreta. Dice algo e interpreta. Dice algo e interpreta. ¿Y por qué interpreta más? Y bueno, porque sabe más. Porque sabe más. Porque ya ¿no? 40 años de historia del psicoanálisis, mi teoría del Edipo cada vez es más potente y ya está, me tiro una frase e interpreto. Bueno, hay ¿no? una teoría muy consistente al respecto. Yo creo que una de las teorías del psicoanálisis, del psicoanalista, es poner en evidencia las categorías que son funcionales al poder. O sea, no solo denunciarlas, sino también desanudarlas, ¿no? Sacar ¿no? uno por uno los hilos que la constituyen y vaciarla de su contenido académico para mostrar cuáles son el juego de fuerzas en el interior de esas categorías. Retomando la crítica de Foucault, la teoría represiva,
ustedes saben que entonces esta teoría lo que critica es que no es sostenible para Foucault la idea de que hay un deseo dado, innato, como quieran llamarlo, que viene, que es así porque es así, en el sentido clásico del psicoanálisis, un deseo sexual infantil edípico, que está ahí y que luego eso viene a reprimirse por el complejo de castración. El complejo de castración produce la represión del complejo de Edipo, y el complejo de Edipo pasa a ser inconsciente, y en función de eso se constituyen los síntomas neuróticos. La idea de Foucault es que no puede pensarse así el deseo, porque el deseo está íntimamente entonces ya vinculado con la ley. No hay un deseo anterior a la ley. En algún punto uno podría decir que esta es una idea también lacaniana. Y esto va más allá de lo que dice Freud, y en algún punto se vincula con el axioma lacaniano, que no hay relación sexual. Ustedes saben que no hay relación sexual, entre otras cosas, ese axioma lacaniano, es también la respuesta a una idea que empezó a expandirse a mediados del siglo XX sobre la liberación sexual, y también muy vinculada a muchas corrientes psicoanalíticas. Ustedes saben que la frase no hay relación sexual salió en los diarios, salió en todos los diarios, fue muy famosa. Fue un mensaje mediático. Y lo que dice Foucault con esa, lo que dice Lacan con esa frase, entre otras cosas, es que liberen todo lo que quieran, ¿no? La cosa está destinada a fallar. Porque justamente la idea es, claro, si hay un deseo sexual, ¿no? Originario, etcétera, y algo que reprime, por ejemplo, todas las teorías del psicoanálisis y del marxismo post-freudianas están basadas en esta idea, se liberan las caras represivas, nos liberamos, seremos todos felices. Lo que dice Lacan es, no vamos a ser todos felices, liberan todo lo que quieran, la cosa está destinada a fallar. Por supuesto que el problema sería que nosotros utilicemos esta idea como un argumento para sostener el status quo. ¿Se dan cuenta? Porque si todo está destinado a fallar, entonces, ¿para qué vamos a producir cambios en los modos de vincularnos sexoafectivamente si total está destinado a fallar? Esto es un argumento que uno escucha muy seguido, ¿no? ¿No? Lo del poliamor es todo chamullo porque igual no hay relación sexual, etc. Bueno. Lo importante de la idea de que todo está destinado a fallar y de que no hay progreso es que hay que pensar el progreso en términos locales. En términos locales. ¿Dónde está el progreso? ¿Dónde está la pérdida? Hay que leer eso. No que no hay progreso, ¿se dan cuenta? Si no, todo lo que mencionó Marina al principio, ¿qué diríamos? No, pero igual está todo destinado a fallar, Marina, no hay progreso. Es una ridiculez total. Hay progreso local. Hay que ver dónde está la pérdida. Bueno, ¿podemos pensar algo en psicoanálisis que esté vinculado al poder en su perspectiva positiva? Es una pregunta. ¿Se entiende, no? Quiero decir, porque Foucault, la crítica que le hace al psicoanálisis es que tiene una mala teoría del poder porque tiene una teoría negativa del poder, la de la represión. Pero ¿no podemos pensar una perspectiva positiva del poder, productiva del psicoanálisis? Bueno, voy a intentar responder a esta pregunta. Es muy importante el texto de Gary Rabin, El tráfico de mujeres, que entre paréntesis es una tesis de licenciatura, es increíble, realmente, porque ella ahí dice con muchísima claridad, y yo acuerdo completamente con lo que dice, que es que Freud, no es que la teoría de Freud sea falsa, dice Gary Rabin. Lo que pasa es que lo que no ve es que lo que diagnostica es un problema vinculado al poder. Lo dice así ella, ¿no? Dice, Freud no ve las implicaciones de lo que está diciendo. Freud no sabe lo que dice. Cosa que no es tan... nosotros podríamos decir, sí, es cierto, porque la hipótesis principal del psicoanálisis es que no sabemos lo que decimos, o que hay una posición enunciativa detrás de un enunciado, que hay un decir detrás de un dicho. Nosotros podemos decir, quizás Gary Rabin leyó muy bien el decir de Freud. Freud no sabe lo que está diciendo, ni la crítica implícita que su obra es capaz de generar bajo un ojo feminista. Sin embargo, dice, proporciona los instrumentos conceptuales con que podemos constituir descripciones de la vida social, que es la sede de la opresión de las mujeres.
las minorías sexuales y algunos aspectos de la personalidad humana de los individuos. Es decir, Freud no se dio cuenta que lo que está diciendo puede ser muy útil para pensar entonces el problema de la opresión. Otra cita, porque son muy contundentes. En ninguna parte, yo leo citas porque me parece que es mi costumbre de psicoanalista de estar, me parece, de estar muy atento a algunas palabras, porque dice, en ninguna parte están mejor documentados, o sea, lo mejor. Lo que dice Gail Rabin es, lo mejor para leer, para pensar el poder, es Freud. En ninguna parte están mejor documentados los efectos sobre las mujeres que los sistemas sociales dominados por los hombres que en la literatura clínica. Según la ortodoxia freudiana, alcanzar una femineidad normal es algo que tiene severos costos para las mujeres. La teoría de la adquisición de género pudo haber sido la base de una crítica de los papeles sexuales, pero en cambio las implicancias radicales de la teoría de Freud fueron radicalmente reprimidas. A mí me parece espectacular. Y lo que propone Gail Rabin es hacer un psicoanálisis del psicoanálisis. Hay que analizar el psicoanálisis, porque el psicoanálisis reprimió lo más subversivo que tuvo. Última frase de Gail Rabin. Los ensayos de Freud sobre la femineidad pueden leerse como descripciones de cómo se prepara psicológicamente a un grupo en tierna edad para vivir con su opresión. Hago un paréntesis, porque ustedes quizás están preguntando, pero los psicoanalistas, ¿hasta qué punto los psicoanalistas llegamos a no darnos cuenta de eso? Que tenemos una gran teoría para diagnosticar la opresión, pero nos transformamos en engranajes de esa máquina opresora. ¿Es así? ¿Es cierto eso? Bueno, hay que leer, ¿no?, los textos de la historia del psicoanálisis. Les traigo un ejemplo. Marie Bonaparte, por ejemplo. Marie Bonaparte. En un texto sobre sexualidad femenina, 1930 y pico. Por ejemplo, ella dice ahí, ¿no?, que me veo muy tentado a leerlo porque es fantástico. Dice, podría acusarse a las autoras que propugnan la igual importancia de la vagina y del pene, está hablando de las feministas, a estos apologistas femeninos de la vagina, manifestar en sus teorías el mismo espíritu que anima a sus sufragistas y que tiende a negar, a anular el deseo del pene tan profundamente arraigado en el fondo de toda mujer. A lo que voy es que cuando se critica el psicoanálisis por heteronormatividad, eso no sale de un repollo. Quiero decir, hay décadas y décadas de textos que tienen este matiz, que dicen eso. Yo no sé si ustedes se consideran parte de esto, pero yo en tanto psicoanalista entiendo que esa es mi herencia. Es como cuando uno va a un análisis y dice, mi abuela era una, yo que sé, no puede decir, una vieja facha. Y me estoy sacando encima todo eso, ¿no? Bueno, nosotros nos tenemos que sacar encima todos estos muertos, pero con firmeza. Si uno lee los libros de Marie Bonaparte y de los libros de Helen Dale, son distintos también, ¿no? Karen Horn, son distintos, pero hay un espíritu ahí. El de Marie Bonaparte directamente es que el fin del análisis de una mujer es que se transforma en pasiva, vaginal y madre. O sea, se trata de eso, un análisis. Y les aseguro que... ¿Por qué Betty Friedan sacó La mística de la feminidad en Estados Unidos y fue un boom ese libro? ¿Por qué fue un boom? Porque había mucha gente que había padecido los efectos del psicoanálisis. ¿Por qué el psicoanálisis desapareció de Estados Unidos? ¿Por qué? Porque los psicoanalistas hicieron cualquier cosa. No, justamente esto que estamos criticando. ¿Esto desapareció? ¿Esto es algo del 30, del 40? Les aseguro que no. El ideal de la verdadera mujer, desarrollado por el psicoanálisis durante décadas, esto pasiva, masoquista, vaginal y madre, adquirió una nueva faceta, no me cabe ninguna duda, a través del goce femenino. Esta noción se transformó, a mi entender, en un ideal igual de normativizante, aunque más velado por el progreso que se le supone,
y además por el lenguaje un poco cerrado de los lacanianos. Pero es sorprendente, si ustedes buscan la biografía, la cantidad de trabajos que plantean el goce femenino como el acceso propio a la feminidad. O sea, para ser realmente una mujer, para ser verdaderamente una mujer, hay que acceder al otro goce. Si no, sos una histérica medio varoncito. Esto queda expuesto justamente cuando se plantea que la histeria, y esto es de Lacan, no es una verdadera mujer debido a que rechaza su lugar de objeto en el fantasma del hombre. Si esto no es un retorno de la pasividad por otros medios, yo no sé qué es. No sé qué es. O cuando se neurotiza a una mujer por ser fálica, en vez de llevar sus propios atributos, etc., ¿no? Es decir, no creo que estemos tan lejos. Lo que pasa es que los mecanismos por los cuales se presentan estos prejuicios, ya podemos llamarlo así, son más sofisticados. Nadie va a decir, la mujer tiene que ser pasiva, tiene que ser masoquista y vaginal, pero sí va a decir, bueno, pero hay un goce al que debería acceder para ser realmente mujer, no debería ser fálica, bueno, toda la serie, ¿no? La histeria no ser mujer, etc. Vuelvo a Rabin, dice, el psicoanálisis ofrece una descripción de los mecanismos por los cuales los sexos son divididos y deformados y de cómo los niños andróginos y bisexuales son transformados en niños y niñas. El psicoanálisis es una teoría feminista frustrada, dice Rabin. Lo pronto que es exactamente así, ¿no? Porque es cierto, lo que plantea Freud es que las niñas, los bebés, nacen y son constitucionalmente bisexuales y andróginos. Son bisexuales en todo sentido. Quiero decir, en el sentido eh, en tanto su sexo y en el sentido en tanto deseo, ¿no? A quién desean. Son bisexuales en todo sentido. Pero el psicoanálisis tiene una teoría que explica cómo esos bisexuales y andróginos, esos perversos polimorfos, se transforman en niños y niñas rectos, como deberían ser, ¿no? Vamos un poquito al complejo de Edipo. 10 minutos sobre el complejo de Edipo, porque voy a tratar de verificar junto a ustedes si lo que dice Rabin es verdad o no es verdad. O sea, la pregunta que hace Rabin es si el psicoanálisis entonces de Freud, el complejo de Edipo, es una tremenda teoría del poder, pero no se estudió como una teoría del poder, sino se estudió como una herramienta de lectura clínica. Y al no estudiarse como una teoría del poder, sino como una herramienta clínica, se interpretó pensando que el Edipo era lo que debía ser, cómo deberían ser las cosas. Bueno, para Freud, ustedes vieron que Freud dice que la oposición que es más influyente en la vida de los seres humanos es la división entre varón y mujer. Es la más influyente, dice Freud. Lo que dice Freud es que no se nace varón y mujer, sino que se llega en la pubertad recién. ¿Y antes qué hay? Antes, dice Freud, hay en la etapa oral, sujeto-objeto, en la etapa anal, activo-pasivo, y en la etapa fálica, fálico-castrado. Ahí están esas divisiones. Entonces, sujeto-objeto, activo-pasivo, fálico-castrado. Y en la genital recién, masculino-femenino. Por lo cual, como pueden darse cuenta, la división femenino-masculino no forma parte del inconsciente, porque el inconsciente edípico se constituye una vez que se sepulta el complejo de Edipo a partir del complejo de castración. ¿No? En todo caso, si alguno tiene una objeción, después lo conversamos, pero me parece que... Y la encrucijada, en esa evolución libidinal, que es oral, anal, fálico, genital, es la fase fálica, esa es la encrucijada, el punto nodal. ¿Por qué? Porque a partir de la fase fálica, del complejo de castración, se produce entonces la represión, el sepultamiento, dice Freud, pero es mejor dicho, la represión, porque nadie sepulta al Edipo, todos lo tenemos reprimido. Es decir, que se constituye el inconsciente como instancia edípica, que en todo caso es el inconsciente que le interesaba a Freud, porque era el inconsciente que interpretaba en todos sus casos. En todos los casos lo que van a ver es interpretación del complejo de Edipo, del Edipo.
no en un sentido lineal, no en el sentido de amo a mamá, me quiero coger a mamá y quiero matar a papá, sino todos los vericuetos edípicos que Freud señala, que son varios. Una digresión y vuelvo a Freud. Hay un libro de Thomas Laqueur que se llama La construcción del sexo, no sé si lo pudieron leer. Fíjense cómo se cruzan estas críticas que, como les mencionaba al principio, Thomas Laqueur dice que hasta el siglo XIX, y con un comienzo lento y progresivo en el siglo XVII, otra vez, prendan la alarma, no existía un modelo de la diferencia sexual. Es decir, que hasta el siglo XVII no existía un modelo de la diferencia sexual. Los dos sexos, dice Thomas Laqueur en ese libro, no se distinguían ontológicamente por sus aparatos reproductivos o genitales. Hombre y mujer eran parte de la misma escala de la gradación del ser. El hombre, por supuesto, estaba más arriba, ¿no? Estaba, o sea, una escala de la gradación del ser, supónganse, voy a inventar, seres no vivos, vegetales, animales, mujeres, el hombre y Dios. Una escala de gradación del ser. La mujer, en estas teorías premodernas de la diferencia sexual, que entonces no era en sentido estricto una diferencia sexual, era que la mujer era un hombre imperfecto. ¿Por qué? Por falta de calor. Por falta de calor, ¿no? Los famosos 15 minutos de horno. Lo interesante del asunto es que hombre y mujer, antes de la modernidad, hombre y mujer, esto es increíble, está todo documentado, no es un delirio de Tomás Laqueur, está todo documentado, es que hombre y mujer compartían los mismos órganos genitales, con la especificidad que la mujer los tenía invertidos, los tenía para adentro. Si ustedes ven la anatomía preanatómica, precientífica, la anatomía premoderna, se van a dar cuenta que todos los órganos femeninos eran como los masculinos, pero para adentro. ¿Y por qué la mujer no tenía pene? Porque no tenía suficientemente calor para que el pene saliera para afuera. De hecho, si ustedes leen Rousseau, van a encontrar historias donde hay mujeres que eran tan varoniles que un día les salía el pito. Pero fíjense, lo interesante de todo esto es que hasta el siglo XIX la mujer tenía un pene invisible. Es increíble, porque aquello que parecía una locura de Freud, ¿de dónde saca Freud que existe una premisa de que todo el mundo tiene pene? ¿De dónde esa idea? Porque para nosotros nos resulta absolutamente increíble, pero tal vez no es tan increíble, porque en efecto, según Thomas Laqueur, y muchísimos otros autores, por supuesto, hasta el siglo XVII se creía eso. Se creía eso, es un saber mítico, ¿no? Es un saber mítico. Y en efecto, lo que plantea Freud es que hay una organización genital infantil, que no es la adulta, y que se centra en una premisa universal, que es que todo el mundo tiene falo. Todo el mundo tiene falo. Y por supuesto el falo no es el pene, sino que es algo mucho más inquietante, es que es un supuesto, es una teoría. Todos tienen genital masculino. Lo interesante también en relación a esta premisa universal del falo es que lo que dice Freud es que el niño, esto no sé si esto se detuvieron a pensarlo, pero me parece que es súper interesante, que el pene es tan importante que el niño es capaz de resignar a la madre. Vieron que psicoanálisis, no, la madre, no, la madre nada, porque cuando al niño le amenazan con que va a perder su pene, dice, bueno, lo más importante del mundo, lo más valorado del mundo, es el pene. Es así. O sea, soy capaz de matar a mi vieja. ¿No? Y en efecto pasa eso, ¿no? Bueno, avancemos un poquito. No sé si lo leen con los lentes de Gale Rabin, cómo esto se torna muy, muy potente, una teoría del poder muy potente, porque es una teoría del poder que piensa el poder inscripto psíquicamente. Eso es lo fantástico del asunto. Es decir, cómo el poder actúa en estas ramificaciones bien íntimas, en esta ultra microfísica del poder, podríamos llamarla, que es la del complejo de Edipo.
Bueno, cuando se reprime el complejo de Edipo, la diferencia sexual se escribe en el inconsciente como fálico castrado. Es decir, que en el inconsciente no existe la diferencia sexual hombre-mujer, y de hecho en el inconsciente no hay representación del órgano femenino, y esto no porque el órgano femenino sea un enigma, o un misterio, o un agujero insondable, y nada por el estilo, sino porque es una consecuencia lógica de la teoría. Cuando el inconsciente edípico se constituye, el órgano femenino no existe, o sea, no se conoce, para el varoncito al menos. Para las niñas es todo mucho más oscuro el asunto, pero para el varoncito. Por lo cual el inconsciente, hay que decirlo, es así, el inconsciente para Freud es masculino. Es masculino. Porque gravita alrededor de una suposición que es el del falo. Bueno, Freud se pregunta, voy a citar a Freud ahora, a ver cómo vengo de tiempo, tengo 25 minutos más creo. Freud, lo cito, ¿puede atribuírsele a la mujer también una organización fálica y un complejo de castración? Se pregunta. La respuesta es afirmativa, pero las cosas no pueden suceder de igual manera que en el varón. La exigencia feminista de igualdad entre los sexos no tiene aquí mucha vigencia. La diferencia morfológica tiene que exteriorizarse en diversidades del desarrollo psíquico. Parafraseando una sentencia de Napoleón, la anatomía es el destino. Esto nos metió en un lío del que no podemos salir. Entonces se dan cuenta que la teoría de Freud es que la premisa fálica, esa teoría, que no se sabe de dónde salió, pero ahora tenemos me parece a mí una buena conjetura, que creo que forma parte del saber humano, al menos hasta el siglo XIX, parte del saber mítico, se enfrenta con un hecho para Freud, con un hecho, con algo que es así, que las cosas son así, que es la diferencia anatómica. Y para Freud es el destino, porque la diferencia anatómica es lo que es, no es una teoría, ¿se dan cuenta? Para Freud la diferencia anatómica es lo que es. Alguien tiene pene, otro no tiene pene, y bueno, así es la vida, se la vi. ¿Qué se le va a hacer? Pero no es así, porque la diferencia sexual anatómica no es un hecho, o si es un hecho como todo hecho que se inscribe en un campo de saber. Por lo tanto, nosotros podemos decir que no se enfrentan una teoría con un hecho, sino que se enfrentan dos teorías. Son dos teorías que se enfrentan. Una teoría para la época de Freud científica y una teoría mítica. Lo que pasa es que la diferencia sexual anatómica ya dejó de ser una teoría científica. Hace 60 años que dejó de ser una teoría científica. Lo que pasa es que estudiamos, no estoy criticando a nadie, leemos mucho Freud, mucho Lacan, mucho eso, pero no nos enteramos de lo que pasa mucho en la ciencia, pero la anatomía no le importa a nadie, se dan cuenta, se está pensando en códigos genéticos, en información. No sé si leyeron el libro de Fausto Sterling, El cuerpo sexuado. Es un libro de una bióloga donde plantea que existen 5 sexos en términos genéticos. ¿Y qué pasa con el Edipo en la niña? Y esto es realmente increíble. Lo que dice Freud es que, claro, la cosa es mucho más enredada porque la niña tiene como primer objeto de amor a la madre, por lo tanto tiene que pasar al padre. ¿Y cómo se da ese procedimiento, no? O sea, la niña entra al Edipo a partir de la castración, o sea, exactamente al revés que en el varón. La niña descubre la diferencia de pene, se da cuenta en el acto que no tiene el pene, a diferencia del varón que hace un montón de lucubraciones teóricas. Bueno, la niña se da cuenta en el acto que no tiene pene y lo envidia. Quisiera tenerlo. Razones por las cuales las mujeres, esto lo trabajó Simone de Beauvoir, razones por las cuales haya ahí decir, bueno, no estaría tan mal tener pene y tiene su lógica, uno lo encuentra más o menos coherente, ¿no? El problema es el término envidia, ¿se dan cuenta? Pero bueno, no importa. ¿Cómo se pasa? Dice, la situación, pues la niña quiere el pene, envidia el pene, quiere el falo. ¿Cómo se supera? Por ecuación simbólica, dice Freud. Entonces se pasa de querer tener el pene hacia el deseo de tener un hijo. Y el hijo es un sustituto del falo, dice Freud. De este modo toma al padre como objeto de amor.
Entonces, esta idea es muy sorprendente. La mujer se convierte en heterosexual, es decir, reemplaza a la madre por el padre como objeto de amor, pero el padre no es un fin, es un medio. Es un medio para tener un hijo. No sé si... No es que la mujer es heterosexual y entonces le dan ganas de tener hijos. No, quiere tener un hijo y para tener un hijo le tiene que gustar al padre. O sea, es increíble porque para Freud la heterosexualidad de la mujer es muy endeble. Fíjense cómo lo dice Freud. La mujer resigna el deseo del pene para reemplazarlo por el deseo de un hijo y con este propósito toma al padre como objeto de amor. Con este propósito toma al padre como objeto de amor. Es decir, a la niña no le interesa el padre en sí mismo. No le interesa el padre en sí mismo, sino porque es quien puede darle un hijo. Es decir, la heterosexualidad femenina es un medio para un fin específico, que es tener un hijo, el falo anhelado, y el cuerpo femenino entonces, en esta teoría, queda absolutamente vinculado al cuerpo reproductivo. Absolutamente vinculado al cuerpo reproductivo. De hecho, si leen Karen Horney, lo que dice es que si uno sigue la teoría de Freud y es consecuente con ella, entonces uno debería admitir que las mujeres van a vivir con resentimiento. Es terrible lo que dice. Porque se vuelca al hombre porque la hija de puta de la madre no le dio el falo. Es decir, y su vínculo con el padre está teñido de resentimiento y por lo tanto todo el vínculo con los hombres va a estar teñido de resentimiento. Es terrible. Bueno, ya termino con esto. 2 palabras más. Para el varón, las consecuencias del complejo de Edipo es que ante el horror de la castración, porque en el inconsciente entonces no hay mujeres y varones, hay seres fálicos y seres castrados. Entonces cuando me encuentro con un ser castrado, que es una mujer, hay 3 salidas. La normal, digamos, donde todo más o menos funciona, y luego 3, que son Freud, la misoginia, la impotencia y la homosexualidad. O sea, es una teoría de la misoginia, ¿se dan cuenta? Es una teoría, Freud tiene una teoría acerca de por qué el hombre y también algunas mujeres son misóginas. Porque en el inconsciente los seres castrados son seres inferiores. Lisa y llanamente. Y además, por supuesto, la gran división entre amor y deseo, ¿no? Si ama no desea, si desea no ama, para amar debe degradar. Para amar debe degradar. Cito ahora a Virginie Despentes. No sé cómo se pronuncia, pero más o menos así. Dice ella en Teoría King Kong. La dicotomía madre-puta está dibujada artificialmente sobre el cuerpo de las mujeres, un poco como el mapa de África, sin tener en cuenta las realidades del terreno, sino únicamente los intereses de los colonizadores. Esta separación no procede de un proceso natural, sino de una voluntad política. Entonces, vamos a hacer un poco, ¿cómo se dice? Un poco tirabomba tal vez, ¿no? Pero hay algo que nos lleva a pensar que todo lo psíquico es político, que no significa que todo lo psíquico se reduzca a lo político, significa que todo lo psíquico está atravesado por lo político, que son cosas bien distintas, ¿no? No se trata, una pregunta, en un análisis de analizar los fundamentos libidinales de las voluntades políticas, es decir, la reproducción en el mito individual del neurótico. La familia no es el origen de los complejos. Es evidente que no es el origen de los complejos, la familia. Pero sí parece ser que es el lugar donde estos se reproducen y adquieren su faz sintomática. Y de hecho, quizás el psicoanálisis tenga gracia en el sentido de también de participar en las teorías que piensan los dispositivos de saber-poder, en la medida en que pareciera que el poder está inscrito con significantes muy particulares. O sea, adquieren un matiz muy, muy particular en la historia de cada quien. Entonces, a mí no salgamos de la pregunta de si Freud era machista, no era machista, no sirve para nada a preguntarse eso, no tiene gollete,
Pero sí podemos preguntarnos si el inconsciente, tal como lo concibe Freud, podemos revisar cómo lo concibimos nosotros, si el inconsciente no está estructurado según una lógica machista. Me parece que sí. Tal vez Freud no erró en el diagnóstico, sino en el modo en que lo concibió, es decir, como algo dado, natural, propio de la psiquis humana. Inclusive parece cierto que la diferencia sexual está inscrita en el inconsciente alrededor de un elemento simbólico masculino. Si el inconsciente es, al menos en algunas acepciones, un saber mítico, un saber no sabido, que genera modos de sentir, de pensar, de actuar, es posible conjeturar que sí, que gravita alrededor de un elemento que podríamos llamar masculino, que es el falo. La dificultad entonces creo que consiste en creer que estos elementos son necesarios, son propios del psiquismo y no formaciones históricas, por más antiguas que sean. Por más antiguas que sean, porque cuando se discute el patriarcado se evidente que el patriarcado tiene miles y miles y miles y miles de años, pero eso no significa que no sea histórico. Pasa que son de longue durée, son de larga duración. Yo tengo la hipótesis, no la tengo yo, la tomo de Omar Hacha, que el inconsciente está conformado por estratos de saber de distinta duración, porque el inconsciente también es monoteísta, ¿no? Es patriarcal, pero también es capitalista. Y por lo cual también hay que pensar cómo entonces en la modernidad y a partir de la lógica capitalista, esos estratos de saber de long durée, de larga duración, se modificaron en función de otros saberes. Bueno. Lo importante entonces para mí es que el analista no patologice ni esencialice las posiciones sexuadas, sino que advierta y que atienda el conflicto sexual inherente a cualquier ser hablante, hablante ser. El hecho es que Freud analizó un inconsciente falocéntrico y lo caracterizó como algo propio del psiquismo y no como un dispositivo de poder. Y aquí viene la pregunta, yo le decía, ¿se puede pensar del psicoanálisis un poder desde una perspectiva positiva? Y ahora pregunto, ¿no es acaso el inconsciente en alguna de sus facetas un dispositivo de poder? El inconsciente en una de sus facetas no es un dispositivo de poder. ¿No es acaso esto lo que sostuvo Lacan cuando dijo que el inconsciente es el discurso del amo, el inconsciente no revelado es el discurso del amo? ¿O cuando dijo que el inconsciente es la política? Bien. 54. ¿Sigo 10, 15 minutos más? ¿Les parece bien? Estoy 18:40. 10 minutos más. Dale. Bueno. La crítica epistemológica es la crítica a la diferencia sexual. Los psicoanalistas nos obstinamos por sostener a toda costa la diferencia sexual. No se sabe qué nos pasa con ese tema, pero cuando alguien critica la diferencia sexual se nos ponen los pelos de punta. De hecho, uno de los textos, una de las autoras más importantes para pensar el problema de la sexuación, que es Joan Kopček, de la escuela eslovena, uno de sus textos se llama Defender la diferencia sexual. No, yo cuando agarré ese texto dije, ¿defender de qué? ¿Por qué esto es un ataque? ¿Por qué la postura es defendernos? ¿Y por qué hay que defenderla? ¿Qué pasaría? Y además, por supuesto, pasa algo con las críticas del psicoanálisis hacia las teorías de género, los estudios queer, que dicen que el término género es insípido, neutraliza, le quita la potencia al término sexual. Pero lo que pasa, les propongo esto como clave de lectura, a ver si ustedes coinciden conmigo, es que cuando se revisan los textos del psicoanálisis, los textos de la teoría queer, de los estudios de género, etc., se omite el problema del poder. Se omite. Por supuesto, si uno cree que el género es un término insípido o neutro, si no considera que el concepto de género es un concepto vinculado al problema del poder. Ahí creo que pierde un poco la neutralidad o pierde un poco su insipidez. Bueno, parafraseando a Foucault, voy a decir, no se trata de afirmar que la diferencia sexual ha muerto, sino se trata de ver de qué modo, según qué regla se ha formado y ha funcionado la diferencia sexual. Por lo tanto, ahorrémonos las lágrimas. Ahorrémonos las lágrimas, no hay necesidad de llorar. Mantengamos la calma.
Para los lacanianos la diferencia sexual es la diferencia que se fundamenta en las fórmulas, ¿no? Creo que podríamos decir que los mayores trabajos sobre la diferencia sexual en psicoanálisis lacaniano se dan y se debaten en función de la fórmula de la sexuación. Pero con respecto a este problema creo que hay unas confusiones tremendas. Y hay unas confusiones, unas mezclas entre anatomía y lógica que, a mi entender, son un poco, están un poco a floja de papeles, como se dice. No encuentro los argumentos que la sostengan. Pero a mi entender entonces se da un deslizamiento a veces muy evasivo, muy chiquitito, siempre se da un deslizamiento donde terminamos afirmando que, en fin, hay algo de la anatomía que es irreductible. Nosotros, bueno, acabo de mencionar hace un ratito que la diferencia sexual anatómica no es un hecho, sino que es un hecho a partir del siglo XVII, XVIII, ¿no? Bueno, traigo una cita de un psicoanalista que creo que grafica muy bien el problema, es de Marcelo Barros, entre paréntesis, sus textos me parecen excelentes, no porque coincida con él, porque no coincido en prácticamente nada de lo que dice, pero me parecen excelentes porque es claro, distinto, tiene una postura no evasiva, o sea, lo dice claro, se la banca, bueno, está bien. Jugamos con las cartas dadas vueltas, ¿no? Él dice lo siguiente, dice: el colmo del esencialismo que se imputa a Freud, esta cita también 1000 veces, pero me parece la más clara. El colmo del esencialismo que se imputa a Freud se concentra en la frase «la anatomía es el destino». Dudo que Lacan enviara aquella frase a la papelera de reciclaje. No puede negarse las consecuencias lógicas de la diferencia sexual anatómica con tanta ligereza. La diferencia entre un órgano genital cerrado y un órgano genital abierto plantea diferentes experiencias de la realidad y sobre todo de la realidad del lenguaje. En todo caso, tal diferencia no es indiferente cuando postulamos lógicas de conjuntos cerrados y abiertos, como en el caso de la lógica de la sexuación. Bien, entonces, Barro sostiene que hay algo irreductible a lo simbólico. Un real que se fundamenta, tal como lo sostuvo Freud, en la diferencia sexual anatómica, y que eso va a tener consecuencias lógicas. Es decir, Barros cree que la anatomía tiene consecuencias en la lógica. Esta es su hipótesis. Pero acá vienen mis preguntas y mis cuestionamientos. Si la lógica es una ciencia que trabaja con enunciados, ¿cómo es posible que diferencias anatómicas tengan consecuencias lógicas? Por otro lado, si no podemos omitir rápidamente la relación entre anatomía y lógica, ¿qué relación se establece entre un órgano llamado cerrado o abierto y lógicas cerradas o abiertas? ¿Se dan cuenta? Da por hecho que hay un vínculo entre un órgano abierto y una lógica abierta, pero ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es el vínculo? No lo explica. Pero yo creo que él, me parece que lo dice, para él esto tiene razón de ser en la medida en que hay un real irreductible que es anterior a lo simbólico, y lo simbólico entonces gravita alrededor de ese real, que es el real anatómico. Pero en todo caso, otra cosa, lo del órgano cerrado, me parece que en algún sentido creo que ahí cae en la trampa, Barros, me parece, porque el pene no es un órgano cerrado. ¿Cómo va a ser un órgano cerrado? Imagínense si fuera cerrado, estamos... pero sin embargo, imaginariamente sí es un órgano cerrado. Imaginariamente sí es un órgano cerrado. Pero en efecto, porque la diferencia anatómica es una diferencia imaginaria. No es real, es imaginaria. En términos lacanianos, una diferencia imaginaria. La diferencia real para Lacan es una diferencia de escritura. Una diferencia de escritura. De lógica. Por lo tanto, una diferencia a nivel de los enunciados. ¿No? Los escritos sobre la sexuación tienen esta, no sé si les parece, si van a coincidir conmigo, ¿no? Que tienen como este tipo de presentación. Algo así como, el lado femenino, dicen, posibilita a la mujer posicionarse de diversos modos con respecto al falo.
¿no? O nada impide que un hombre se ubique del lado mujer. O tampoco nada impide que una mujer se ubique del lado hombre. Pero ¿se dan cuenta entonces que se sostienen dos diferencias? Dos diferencias. O sea, la diferencia que de las fórmulas, lado hombre, lado mujer, y la diferencia de esos seres que se escriben en las fórmulas, que ya son hombre y mujer. O sea, ya dan por supuesto que hay seres que se diferencian sexualmente, anatómicamente, en dos, hombre y mujer, y en función de eso estos seres van a alguno de estos dos lados. Es decir, me parece que la confusión, mi diagnóstico es el siguiente, me parece que la confusión es que se confunde lo real de la anatomía con lo real de la escritura, y a pesar de que parezca muy sencillo, estamos muy empantanados ahí y no podemos salir. Y de hecho, creo que la crítica que nos hacen desde las teorías queer, las teorías de género, etcétera, como Preciado, no remite a la fórmula de sexuación, porque ¿a quién le importa la fórmula de sexuación? Se interesan más justamente en esta división anterior, en esta diferencia anterior, que es hombre y mujer, que ya son aquellos quienes escribirían la fórmula de sexuación. ¿Por qué se da por hecho que son hombre y mujer? Lacan, voy a citar a Lacan. Si Freud escribió en alguna parte, Seminario 14, si Freud escribió en alguna parte que la anatomía es el destino, tal vez haya un momento en que, cuando hayamos vuelto a una sana percepción de lo que Freud nos descubrió, se dirá: yo no digo ni siquiera la política es lo inconsciente, sino sencillamente lo inconsciente es la política. O sea, no sé si se dan cuenta que Lacan tira esa frase diciendo hay que revisar lo que dijo Freud sobre la anatomía es el destino. Cuando leamos bien a Freud, vamos a decir el inconsciente es la política. Bueno. Me voy a saltear todo lo que tenía preparado sobre la diferencia sexual anatómica históricamente situada, pero hay muchísimos textos, se les voy a recomendar los textos. Obviamente Paul Preciado, ella trabaja mucho cómo la diferencia sexual anatómica surge en el siglo XVII. Foucault, por supuesto, tiene un libro que se llama Sexualidad y Política, que son entrevistas y artículos donde trabaja este problema con muchísima solvencia. Pueden leer Thomas Laqueur, La construcción del sexo, muy bien argumentado cómo la diferencia sexual es un problema moderno. Bueno, me hubiese gustado meterme algo con esto, pero no hay tiempo. Y la última crítica que quiero hacer, la crítica ética del diagnóstico. Y con respecto a esto, lo que quería decir es que me quiero preguntar con ustedes si los psicoanalistas debemos seguir hablando. Esto es una pregunta, realmente no tengo nada, tengo una parte clara y otra no. Los psicoanalistas tenemos que seguir hablando de lo masculino, lo femenino, los homosexuales masculinos y femeninos, sobre lo trans. ¿Tenemos que seguir hablando de eso? O sea, es evidente que el psicoanálisis ya no puede hacer psicogénesis, que es lo que hizo toda la historia. O sea, explicar por qué alguien es homosexual, explicar por qué alguien es transexual. O sea, eso no se puede hacer ya, no se puede hacer ya. Mi propuesta es que cuando los psicoanalistas sostenemos sintomáticamente, ¿por qué los psicoanalistas no hablamos de gay? ¿Por qué los psicoanalistas no hablamos con el concepto de lesbiana? ¿Por qué no decimos trans y decimos transexual? ¿Por qué decimos homosexual? ¿Por qué? Mi conjetura es doble. Una es que mantenemos lo sexual, se dan cuenta, homosexual, masculino, femenino, transexual. O sea, nos molesta mucho que nos saquen lo sexual. Y en segundo lugar, al no traer a nuestro campo esos términos, gay, lesbiana, etc., omitimos el carácter político que tienen esos términos. El carácter político. La famosa frase de Monique Wittig, las lesbianas no somos mujeres, que tanto escándalo y tanto bardo produjo, es tremendamente potente esa frase porque hace un doble movimiento y no solamente dice que el ser lesbiana es una posición política, sino que ser mujer también lo es. Ser mujer también lo es. Y Foucault no dice esto, pero podría haberlo dicho, que los gays no son hombres. Los gays no son hombres. ¿Por qué? Porque para Foucault el problema del gay no es un problema vinculado a la sexualidad.
Foucault lo que dice, y lo voy a citar: imaginar un acto sexual que no sea conforme a la ley o a la naturaleza no es lo que inquieta a la gente. De vuelta, imaginar un acto sexual que no sea conforme a la ley o a la naturaleza no es lo que inquieta a la gente. Cosa que es evidente, porque durante toda la historia de la humanidad cogieron tipo con tipo, mina con mina, tipo con minas. ¿Qué es lo que inquieta a la gente? El problema, dice Foucault, aparece cuando los individuos comienzan a amarse. Es muy romántico, no, pero hablando en serio, este amarse es la dimensión política. Uno podría haber hecho cuando los individuos comienzan a pensar cómo vivir juntos, cómo vincularse entre ellos. A nadie le importa con quién coge la gente, a nadie le importa. De hecho, la homosexualidad como categoría que nace en el siglo XVIII, la inventa la psiquiatría, por supuesto, nace como un concepto no para explicar la gente que cogía con gente del mismo género, porque eso ya pasaba, eran los sodomitas, era una categoría jurídica, sino justamente para pensar que la gente que cogía con personas del mismo género era gente con algo particular en su esencia. Justamente ese coger con gente del mismo género hablaba de su esencia, decía una verdad. Por eso Krafft-Ebing decía, esto es increíble, si viene alguien, Krafft-Ebing dice, y me dice que, supóngase, yo voy con Krafft-Ebing, digo, mire Krafft-Ebing, el otro día me tomé unos tragos de más, y el otro día me desperté en la cama con un tipo. Vengo preocupado. Y Krafft-Ebing me va a decir, tranquilícese, son circunstancias, se tomó unos tragos, bueno, son cosas que pasan. Es una monstruosidad, no lo vuelvo a hacer, pero no tiene ningún problema. El problema no es que yo me cojo un tipo, el problema es que yo sea homosexual en tanto ser, que tenga una personalidad homosexual. La homosexualidad no es una categoría sexual, es una categoría vinculada a cómo son los seres humanos. Bueno, se puede investigar todo esto, ¿no? Pero lo que quiero decir es, tenemos que seguir hablando de homosexualidad realmente. ¿Por qué seguimos hablando de homosexualidad masculina, femenina? Por otro lado, ¿qué tenemos que decir nosotros? ¿Acaso creemos que podemos explicar? Obviamente ya dijimos, ¿por qué la gente es homosexual? No le importa a nadie, ya está, ya fue, no es importante, es irrelevante. ¿Hay un sufrimiento típicamente gay? No me suena muy psicoanalítico a mí eso. ¿Qué quieren que le diga? Me da medio... Sí. No me suena. Tengo que interrumpir, Bruno. Sí, No, me pasé. soy yo aquí. No, para que nos dé tiempo, porque Sí. son muchísimas aspectos que estás nombrando. Este último, ni que hablar. Además, bueno, sí, ni que hablar en el sentido de lo que se le coloca o se le saca, lo que se coloca o se retira en relación a lo prejuicioso, en relación a las connotaciones y el uso que se haga de eso, de estas nominaciones, ¿no? Que son homosexualidad o las nominaciones que hagan. Pero digo, dijiste anterior a esto último un montón de referencias y me parece que podemos invitar a conversar porque ya veo en el chat, venía viendo unas cuantas referencias y preguntas y entonces a lo mejor podemos reanudar algunos de estos aspectos con la inclusión de la gente aquí en Zoom y en YouTube, que también puede usar el chat. Si alguna de mis compañeras acá estoy. de visión puede ir tomando nota y enviándole ahí a Bruno, que hay unas cuantas. Bruno, acá en el chat hay algunas preguntas y comentarios. No sé si querés leerlas vos o querés que las lea yo, como vos prefieras. Como prefieran. Si querés la voy leyendo. Bueno, si querés, dale. Dale, hay algunos comentarios, hay preguntas. Sí, acá hay unos comentarios. El inconsciente, además de masculino, dice Mariana, es occidental, cristiano y situado. Totalmente de acuerdo, sí. De hecho, a ver, acá hay una pregunta. ¿Cuál es para vos el fin de un análisis y la posición del analista? Si Freud no erró en el diagnóstico de la época, ¿cuál sería el diagnóstico que haces ahora y cómo pensar entonces la orientación de un análisis? Bueno, no puedo, no sé responder a esa pregunta. ¿Cuál es el fin del análisis? No tengo ni idea. No lo estudié. Perdón, realmente no sabría muy bien qué decir. No sé, nunca terminé, no sé si ustedes tienen experiencia con fines de análisis, en el sentido estricto del término, con el PAS y todo eso. Yo no lo sé, no sabría decirte.
Lo que pasa que, me interrumpo ahí también un segundito. Sí. Me parece que es interesante, no en los términos de, bueno, quienes tengan experiencia en pases o no pases, no sé, yo por ahí por esa vía no, pero sí me parece que justamente en las reformulaciones que vos estás invitando a pensar, desde esas mismas reformulaciones, ahí me parece que permite y orienta, y por ese lado me parece que va buena la pregunta, la dirección del tratamiento, con lo cual, fin del análisis también en relación a cuál sería la dirección y su concepción, ¿no? Me parece interesante en ese sentido, porque más allá del tránsito que cada uno, del recorrido, digamos, que cada uno va haciendo respecto de la conducción de los análisis o del propio, me parece que invita, ¿no? Lo que estamos tratando de plantearnos, incluso en este ciclo, invita a, bueno, y esto mismo, ¿no? Invitar a interrogar ciertos lugares más dogmáticos y opacos también. Eso, la pregunta sería, che, pero ¿en qué modifica? ¿Cómo va modificando la dirección? Porque si modifica la dirección, también los finales, para mí este fin de análisis, a mí me interesa siempre hablar de finales, porque también ahí hay un mamotreto en lo que se llama fin, como si fuera una gloria, ¿viste? Y hay gente que pasa y se recibe y ya le da cátedra a los demás. Lo estoy parodiando porque un tema para mí, digamos, central va por ahí, ¿no? El lugar ocupado, el poder, digamos, más que de consistir justamente, ¿no? Formulaciones, ahí hay un lugar de poder. Pero bueno, yo tomé a mano esa pregunta y tu comentario, pero porque me parece que lo que vos traes incide en la dirección de un análisis. Sí, ahí Jason aclaró, no lo supe leer, que claro, se refería a fin como objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de un análisis? En principio lo que creo que puede llegar a cambiar en función de lo que traje hoy es que hay que estar muy advertido de cómo en nuestras propias intervenciones partimos en función de un saber que extraemos no solamente de nuestra propia vida, nuestro propio análisis, etcétera, sino de la teoría misma del psicoanálisis, que está repleta y llena de saberes vinculados a lo que es ser un hombre, lo que es ser una mujer, lo que es ser homosexual, etcétera, y eso se nos escapa, se nos va por todos lados, ¿no? Entonces, en principio, me parece que nos dejan una franca posición de docta ignorancia con respecto a este tema, una franca ignorancia. Yo no digo que uno pueda formarse en relación a masculinidades, feminidades, hay muchísima bibliografía de antropología, sociología también, mismo psicoanalistas que se interesan en el tema y lo plantean, pero nuestra posición no puede ser la de una dirección informada sobre esas cuestiones. Es decir, creo que una revisión crítica de esto nos deja bien plantados en relación a cuál va a ser nuestra posición con respecto al saber. Y en un sentido, ¿cuál es el fin el objetivo del análisis? Yo lo pienso, trato de pensarlo de un modo muy chiquitito, que es curar síntomas neuróticos y tratar síntomas psicóticos, ¿no? O sea, ese es nuestro fin. Después, en relación a lo otro, a la terminación, bueno, y hay un montón de conceptos vinculados a eso, ¿no? Cómo uno se vincula con la demanda del otro, en función de eso, cómo se produce la satisfacción del síntoma, y por supuesto, cómo puede producirse, y esta creo que es la salida del análisis, una posición con respecto al deseo, en tanto deseo del otro. Esto lo digo porque no creo que el fin de análisis trate de darse cuenta o advertir que el otro no existe y que vieron cómo es, ¿no? Que estamos solos en el mundo y nada tiene sentido. Me parece que no va por ahí la mano. De hecho, pienso mucho más la orientación del análisis y el fin del análisis como un fin que yo me animaría a llamar comunal. Me animaría a llamarlo así. O sea, un mejor y más anudados al otro. Yo diría que es así la salida de un análisis. Me parece, tengo esa impresión. Bueno, y yo pensaba esta cuestión de la importancia de la crítica también, porque vos planteás, cuando hablas del Edipo, lo planteás como una maquinaria interpretativa,
y la crítica que se le hace en relación a la diferencia sexual es fundamental hoy en día, porque a veces las fórmulas de la sexuación misma se erigen muchas veces también como una maquinaria interpretativa, y los efectos y el poder que eso le da a un analista que interpreta en función de eso, porque realmente queda muchas veces esto en términos de el lado hombre, el lado mujer, y todo lo que se desprende de eso, como las cuestiones más del amor y la sexualidad, leídas desde de esa polarización. En cambio, esto que vos introducís, que bueno, que me gustaría después meterme un poco más, investigar un poco más de qué se trata, esto que decís de la diferencia de escritura y de la diferencia lógica, me parece que ya abre a otra lectura posible y a otra posibilidad de interpretar desde otro lugar. Sí, estoy de acuerdo con tu diagnóstico. Por eso, si bien pareciera que uno habla de cosas que ya pasaron, bueno, pero esto ya fue, de esto ya nos curamos, me parece que no, porque creo que vuelve por otros medios, y en el caso del psicoanálisis lacaniano, la fórmula de la sexuación es el lugar donde vuelve con muchísima potencia, con muchísima fuerza. Y además está decir que estamos muy apegados a los autores, tenemos una cosa media religiosa, hay que decirlo, bueno, pero si lo dijo Lacan, alguna verdad tiene que ser verdad, y también de frases y citas de Lacan de que una mujer es síntoma de un hombre es quien, ¿viste? Sí. Creo que también podemos revisar, tampoco nos tiene que gustar todo lo que dijo Lacan, ¿no? No, obviamente. Sí, acuerdo con el diagnóstico. En ese sentido pensaba, ahora les dejo paso, hay varios comentarios, pero va en la misma dirección que lo que hablábamos recién, y es que sí, efectivamente, hay enunciados y hay frases que quedan con un poder de latiguillo que impiden en realidad, y me pregunta, o mi comentario iba también por ahí, situarse en donde nos necesita quien acude, digamos, con su padecimiento en relación a la transferencia. Ahí hay un poder que queda. Entonces, ¿cómo situarnos en relación a lo que es otro tema enorme, me parece a mí, a revisar y a pensar de lo que llamamos el poder de la transferencia, el poder adjudicado en la transferencia? ¿Qué quiere decir ese poder? ¿De qué se trata? ¿Qué poder es? Pero que su revisión, incluso ocupar ese lugar, puede quedar absolutamente desviado. En ese sentido decía de la dirección de un análisis o del hacer ahí con quien sufre y viene. Me parece que cuando queda la escucha y el lugar mismo del oyente, digamos, de quien cumple una función, totalmente saturado por el poder de los enunciados o de las idealizaciones de los referentes de turno. Cuando no nos podemos mover juntos con otros, interrogar eso me parece a mí que impide absolutamente como colocarse en el lugar que mejor conviene a quien uno tiene que ayudar. En relación, entonces abre la pregunta ahí de cómo todos esos poderes de los enunciados, de lo que vos traes por suerte, digamos, con tu lectura, bueno, para pensar a revisión, inciden y opacan otra pregunta para mí central, que tiene que ver con lo que también surgió y hay para trabajar ahí, que es la transferencia y sus poderes. Ajá, sí. Traes la transferencia y pensaba algo recién que es lo siguiente, ¿no? Lacan piensa el fundamento de la transferencia como el sujeto supuesto saber, ¿no? Que si bien tiene sus vericuetos, una de esas perspectivas es que hay una tendencia para que el analista ocupe un lugar justamente de saber, es decir, que el sujeto que sabe acerca del deseo que nos consulta. Y justamente lo que yo intento proponer es que me parece que nosotros tenemos que deponer el saber, tenemos que entregarlo, inclusive no entregarlo a los pacientes, entregarlo a otras disciplinas. ¿Vieron cuando salió la ley de salud mental? Hace ya 8 años, creo, 9 años. 2010, ¿no? 2010. 2010.
los psiquiatras estallaban, se les salieron, se querían matar todos. ¿Por qué? Porque les quitaban saber. O sea, ya no se creía que los psiquiatras supieran sobre si ellos, era saber y poder, se dan cuenta, ¿no? Ya no se les adjudicaba un saber acerca de quién era peligroso o no. Bueno, ese saber ya no lo tienen más los psiquiatras. Se querían morir. Festejamos todos, una gran fiesta. Tal vez nosotros tengamos que deponer el saber con respecto al sexo y la sexualidad. Lo que pasa es que nos cuesta mucho, porque hace 90 años que tenemos ese poder. Hace 80 años, no sé, o durante 80 años. De a poquito lo vamos perdiendo, pero creo que hay una competencia y quizás nosotros no hay necesidad que nosotros sepamos, no hace falta que nosotros sepamos sobre el tema para ser buenos analistas, me parece. No, realmente. Ni qué ser un hombre, ni qué ser una mujer, ni qué significa ser gay o lesbiana, ni qué significa ser trans. No hace falta. No hace falta. Por lo cual creo que tiene que haber una sesión de esa. Así como uno se ubica en la transferencia, ¿no? Intenta ubicarse en una posición hace el juego de que sabe, pero no se la cree, porque se la cree, todo se va al demonio. Creo que hay que esto, ¿no? De poner el saber en un sentido disciplinar. Hay ahí muchos comentarios, si querés leerlos o si no alguien te ayuda a relevarlos, porque hay varios. Lo tengo acá, hay uno de Mariana, que dice: ¿por qué pienso que el psicoanálisis no se banca a crear nuevas categorías y desprenderse de Freud y de Lacan? ¿Qué pregunta esa? No sé, es tremenda esa pregunta. No sé, estoy completamente de acuerdo que pasa eso, ¿no? Que tenemos un vínculo. Bueno, en principio, se me ocurre decir esto. Los psicoanalistas creo que somos los únicos, las y los psicoanalistas, que creemos que quien fundó la práctica es nuestro padre. Eso ya es algo muy curioso, porque nos deja en una posición de hijos, y en términos psicoanalíticos, Freud ocupa el lugar de la acepción, o sea, lado hombre. Lado hombre. Eso es un enunciado hombre, diría yo, lógicamente. O sea, está Freud, que es la excepción, y el resto no. Nadie será como el gran Freud. Que está bien, porque Freud es crack, ¿viste? O sea, es una mente brillante, zarpado, igual que Lacan. Pero es cierto que tenemos un vínculo con los textos que se parece más al religioso que al científico, en la medida en que nos parecen textos sagrados. Y de hecho, tenemos un acercamiento exegético a los textos. No sé si esa palabra existe, pero quiero decir, vamos a buscar. Quedó bien, si no pasó. Quedó re bien. Es un neologismo. Un acercamiento en donde buscamos la verdad. O sea, ¿dónde estará la verdad? La página 77, 90. Y no solamente tenemos ese problema, sino que además no nos animamos a profanar los textos. No nos animamos, pues son sagrados. Son tipo, ay, no, Freud, no, Lacan, no. Una cosa desesperante. No nos animamos a criticar a Freud, a criticar a Lacan, a creer que tal vez hay tipos que dijeron cosas mejores, un ejemplo chiquitito, con la música. No sé, Fito Páez, pónganse. Músico, a mí me encanta, me parece espectacular. Hizo música del 84 hasta ahora. A mí me gusta los primeros 15 años de Fito Páez, después no me gusta más. No pretendo que un tipo haga 30 años de genialidad, ¿se dan cuenta? Pero cuando leemos autores, no, nos creemos que es todo igual de bueno. O sea, no, tiene que ser todo igual de genial porque salió esa mente genial. Tenemos una concepción muy individualista de las obras, quiero decir. En algún punto creemos que algo maravilloso sale de esa mente, que va contra la idea del psicoanálisis, y en algún punto creo que eso colabora, que no nos podamos sacar de encima. Hay que ser más, hay que profanar. Ahí salió un texto ahora llamado por un psicoanálisis profano, que no me acuerdo el nombre de la autora, lamentablemente, creo que es Gago el apellido, pero ya el título me encantó, lo voy a ir a comprar porque sí, en efecto creo que hay que profanar el psicoanálisis. Obviamente yo digo esto y después estoy tipo Freud, Lacan. Pero bueno, al menos le estoy intentando. Bruno, ¿te puedo leer una pregunta que hacen acá en YouTube para incluir un poco? Gonzalo pregunta, ¿se puede pensar que el deseo es político, siguiendo tu lógica? Sí, yo creo que sí, claro. Sí. De hecho, no es
imagínense que esto no es novedad, lo dicen Deleuze y Guattari hace 45 años, pero también nosotros ninguneamos un poquito a Deleuze y Guattari, así como a Foucault. Vieron que al principio decía, qué raro que historia de la sexualidad nadie lo tome. Es lo que se llama un ninguneo en términos, ¿no? Ninguneo, se ningunea como si no existiera. Sí, creo que sí que hay que pensar el deseo en términos políticos, por supuesto. Lo que pasa es que, como decía antes, no creo que... no sé, lo estoy pensando este tema, ¿viste? Lo discuto mucho con los chicos de la Guattari, Emiliano y Gabo, son dos capos, y lo estoy pensando, pero me parece problemático también reducir todo el deseo a la política. Quiero decir, creo que sí, que el deseo está atravesado por la política, creo que hay que tenerlo en claro y poder diagnosticarlo, pero no creo que podamos reducirlo todo a su dimensión política. Yo diría eso por lo pronto. Pero hay mucho para estudiar. Los chicos de la Guattari sacaron un libro, también se los recomiendo, se llama El goce del capital, son 500 páginas escribieron los muchachos, están locos, pero me parece que apunta en esa dirección, a leer el deseo y el goce en términos políticos. Así que está para leerlo también. Aparte de nuestra psicoanalistas y pensadores argentinos, hay que leerlos. Hay allí unos comentarios y preguntas más aquí en el Zoom. Si alguien se lo releva, así también los hacemos participar. ¿No? No, hay un comentario de Mauro acerca de la familia en Freud, que dice que la familia es una masa natural a diferencia de las artificiales como el ejército y la iglesia. La verdad, Mauro, que no recuerdo esa referencia de Freud, pero en efecto creo que la obra, en un sentido general, la obra de Freud cae en un prejuicio muy grave, que es el de... Freud creía que estaba diagnosticando a la humanidad. O sea, quiero decir, Freud creía que cuando leía el complejo de Edipo y la castración y el inconsciente y la pulsión, encontró un atributo del ser humano. De acá a la China y de ahora a Egipto, ¿se dan cuenta? En ese punto creo que la obra de Lacan es un avance, francamente un avance, en la medida en que piensa las condiciones del psicoanálisis en función de determinadas condiciones epocales, que son, para Lacan, es la modernidad. Y para Lacan es muy importante la ciencia moderna, como les decía, la ciencia forcluye la verdad, esa famosa frase de Lacan, y da la posibilidad entonces de que surja un lugar donde la verdad se recupere, que es el del inconsciente, ¿no? No conocía la referencia, la voy a buscar. Y después creo que, a ver, no sé si hay más preguntas acá. La de Jason, no, eso es todo. Sí, eso es todo. Elga Fernández. Es el libro. Gracias, Malena. Elga Fernández. Sí, está buenísimo el título. Sí, claro. Igual que el tuyo de la charla de hoy. Sí, claro que está. Ya invita, en realidad eso, invita a repasar formulaciones, términos que están machacados ahí constantemente y a veces, bueno, también la enseñanza universitaria ha hecho lo suyo, debo yo decir, que soy de las más jóvenes del grupo, y hay frases que para mí son de mucho fastidio, porque impiden abrir a la lectura. Entonces me parece muy bienvenido, Bruno, y con esto sí tenemos que cerrar por el tiempo de nuestro espacio, pero muy bienvenido lo que traes, porque invita a eso, invita a que cada uno, junto con la lectura que hagamos con otros, haga este recorrido, esta interrogación, ¿no? No apropiarse de algo que en realidad también hay que ver si sienta bien eso que uno se apropia. Viste que a veces uno se apropia de cada cosa que andás después en todo sentido, digamos, de cuestiones teóricas, son como corset
hasta esas referencias teóricas, que son tamices que impiden la movilidad en la práctica clínica misma, y ni que hablar de la vida, porque son corset, pero y uno los agarra, ¿no? Y los quiere como si fueran un tesoro. Uno dice, pero sí, ¿por qué este tesorito que me agarré con estas? En lo nuestro son esas, yo como siempre digo, esas citas psicoanalíticas, así como verdades absolutas. Sí, que en realidad todos nosotros tenemos la propensión siempre a agarrarnos, como si uno se sintiera más vestida o más vestido, agarrándonos de esas frases todo el tiempo para poder decir algo. Bueno, tal vez forme parte de la revisión hacerlo, ¿no? Hacer este ejercicio para mudar de ropa cada tanto, o a veces andar sin ella. Bueno, muchísimas gracias, Bruno. Fue un gusto todo el recorrido que hiciste. Y bueno, nosotros tenemos, una vez finalizado, ya sabés que viene la próxima, porque bueno, el movimiento y el ciclo no termina acá, termina en este final de noviembre, pero reanudamos seguro, así que bueno, estarás presente y formando parte. Yo quiero agradecerles de vuelta, de verdad, muchas gracias, las felicito por el curso y les pido disculpas, vieron que les dije que tenía un problema con el tiempo y entonces me parece que me aceleré un poquito, me di cuenta y terminé así como medio atolondrado. Les pido disculpas por eso, bueno, intentando superar este problema. En fin, pero les agradezco mucho, de verdad. No, al contrario. Bueno, y un beso para todos que están por allí en YouTube y en Zoom, y nosotres, el jueves próximo, nuevo jueves de ciclo, de celebración, y nos va a acompañar Leonardo Leibson. Ahí ya tenemos en la pantalla su título, bien sugestivo también. Hay algo sobrepreciado en la sexuación. Bueno, bien sugestivo. Así que terminamos octubre con estos invitados que nos acompañan, en realidad nos ayudan a pensar. Los esperamos el jueves. Un beso para todos, para todes. Hasta el jueves. Gracias, Bruno. Muchas gracias. Muchas gracias.